Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera invitarlos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leer la escritura desde el versículo 9 hasta el versículo 25. Si ya lo tiene, Hechos 8, desde el versículo 9 hasta el versículo 25. La palabra del Señor dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El Señor bendiga su palabra. Y nosotros, hermanos, por la misericordia del Señor, en este libro de los Hechos, somos testigos también, aún en el siglo XXI, de cómo es que fue el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo allá en el siglo I. Y a través de la Escritura también, hasta este punto, hemos venido conociendo a ciertos personajes que han venido apareciendo a lo largo de este estudio que estamos haciendo hasta el capítulo 8 en esta oportunidad. Comenzamos a ver primero cómo es que Dios había obrado en sus apóstoles, en los 12, incluidos ya Matías, cómo les había dado a ellos valor por medio de la llenura del Espíritu Santo para que puedan testificar el Evangelio en aquel lugar donde el Señor Jesucristo había sido crucificado. Les dio valor también
aun cuando las autoridades judías que habían actuado de una manera impía para matar al Señor Jesús, esos religiosos falsos que invocaban el nombre de Jehová, ¿cómo es que el Señor también les había dado a ellos esa valentía para presentar el Evangelio y predicar el Evangelio, hacer el llamado a las almas para que se arrepientan y se vuelvan al Señor? Vimos que el Señor había equipado la iglesia con hombres que también eran llenos del Espíritu Santo. En Hechos 6 comenzamos a ver la elección de aquellos hombres que tenían como responsabilidad servir a las mesas, atender a las viudas, y vimos peculiarmente a Esteban. Esteban, un hombre que era lleno doblemente del Espíritu Santo. Es interesante cuando vimos un poco a Esteban, la predicación que había hecho Esteban. Pero antes de eso habíamos pasado también viendo en el capítulo 5 acerca de un matrimonio. Un matrimonio que estaba compuesto por dos personas, Ananías y Zafira, y vimos cómo es que ellos se habían introducido a la iglesia del Señor. Ellos no eran creyentes, ya habíamos visto eso. Y esto nos enseñaba a nosotros cómo la iglesia tenía que comenzar a lidiar con personas que habían hecho una profesión de fe falsa y se habían introducido dentro de la iglesia del Señor. Luego nosotros habíamos también observado cómo es que Esteban había sido arrestado. Le hicieron también un juicio infame, igual que el Señor. Lo calumniaron, lo acusaron de muchas cosas, finalmente lo mataron. Allí nosotros también comenzamos a ver la aparición de un hombre joven que se llamaba Saulo de Tarso, quien él había consentido pues la muerte de Esteban. Saulo comenzó a asolar la iglesia, Felipe comenzó a predicar el Evangelio, y es así que nosotros estamos llegando pues al capítulo 8. Y en el capítulo 8 podemos observar ahora que aparece un nuevo personaje. Este personaje se llama Simón el mago. Simón, que era un mago. La Biblia nos enseña ahora de un hombre que también hace una profesión de fe, pero que no era un creyente genuino, no era un creyente verdadero. Y esto debe llamarnos a la reflexión, debe llamarnos mucho a la reflexión, de acuerdo al estudio que nosotros vamos a hacer, porque la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha encontrado hombres, mujeres, matrimonios que han hecho una profesión de fe mentirosa en el Señor. Y la Biblia nos enseña cómo es que son las actitudes de los corazones de estos falsos profesantes. Nos enseña también cuáles son las obras de estos profesantes falsos dentro de la iglesia. Y en esta oportunidad, con el Espíritu del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, pues vamos a introducirnos otra vez en el pensamiento, en el corazón de un hombre llamado Simón, y también en lo que ocurría en la iglesia en Samaria en ese momento. Y debemos considerarlo mucho, hermanos, porque estaba examinando yo lo que ocurría, y creo que el Señor también ahora nos trae a nosotros, por medio de esta enseñanza en nuestra escuela dominical, nos trae a nosotros un asunto que debemos de considerarlo muy cuidadosamente. Decía pues que nos trae una lección importante, porque también este Simón había hecho una profesión de fe falsa. Y un ejemplo de ello lo hemos visto también con un matrimonio diabólico que se confabuló en las obras de las tinieblas
como en la mentira, en la hipocresía, y que terminaron recibiendo el juicio santo de Dios. Eran Ananías y Zafira, como yo les había mencionado. Y ellos, y fíjense bien, ellos habían engañado a los apóstoles. Esto tenemos que considerarlo bien, porque los apóstoles, hombres que habían estado caminando con el Señor Jesús, habían sido engañados por Ananías y Zafira. Y este nuevo personaje que estamos viendo en nuestro estudio, Simón el Mago, la Biblia nos dice que era alguien que se hacía pasar por algún grande en Samaria, algún grande, ¿no? Y él estaba en medio de una población que estaba recibiendo con gozo el evangelio que estaba siendo predicado por Felipe, porque la Escritura nos enseña así, había un gran gozo. Y es evidente que ese gran gozo estaba en los corazones que habían recibido la palabra del Señor con un corazón recto. Podemos nosotros imaginar la escena en que se estaban llevando todos estos acontecimientos. Podemos imaginar en nuestras mentes las sanidades, los milagros, las señales que se estaban haciendo por medio de la mano de Felipe. Podemos imaginar que el evangelio que estaba siendo predicado en ese momento a viva voz por Felipe, y a una muchedumbre, hermanos, recibiendo el evangelio con gozo, con alegría, con felicidad. Y en medio de aquella muchedumbre, no nos dice cuántos, habían tal vez 100, quizás habían 500, tal vez habían 1000. En medio de todos ellos había uno que había sido convencido de que Jesús es el Salvador del mundo. La predicación de Felipe lo había convencido a este hombre de que el Salvador del mundo era Cristo, a quien él predicaba. En medio de esa muchedumbre también, este mismo hombre que había sido convencido junto con otros, también se había bautizado en las aguas, porque había sido convencido de eso también. Y se había bautizado junto con los otros. Y la Escritura nos enseña de que este mismo personaje estaba en una comunión física junto con los otros. Eso nos lo enseña la Escritura precisamente en un versículo, el versículo 13. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, había una muchedumbre que dijo: yo creo en el Señor Jesús, y ahí estaba este hombre. Había una muchedumbre que dijo: quiero bautizarme, y esa muchedumbre estaba bajando a las aguas, y ahí también estaba este hombre. Había una muchedumbre que dijo: tenemos que congregarnos como iglesia local, y ahí en medio estaba este hombre que se llama Simón el Mago. Y él estaba participando de todo esto porque había sido convencido, pero él no era convertido. Y hay una diferencia fundamental que la Escritura nos enseña y en la cual nosotros debemos meditar acerca de la actitud del corazón, del pensamiento y de la mente de Simón el Mago. Él había sido convencido, pero no fue convertido como los otros. Y este hombre que fue convencido tenía una comunión física con la iglesia, pero no tenía una comunión espiritual. Es distinto una comunión física de una comunión espiritual. Él parecía como los otros, pero no era parte de los otros. Él era uno de aquellos, pero no pertenecía a ese grupo. Estaba allí, pero él en realidad no era de allí. Él no era un cristiano genuino.
Y vemos nosotros que así como Pedro, cuando predicaba y hacía sanidades, hacía milagros, hacía señales, Felipe también realizaba muchas señales poderosas durante su predicación. Y ellos realizaban, Pedro y Felipe, muchos milagros. Y esos milagros asombraban a la multitud, es decir, el poder de Dios era evidente que estaba con ellos al momento que estaban predicando al Señor. Pero aquí hay algo precisamente que es en lo que nosotros deberíamos de tal vez poner un poco más de atención. Podemos imaginar a Pedro sanando el paralítico, un hombre paralítico de nacimiento. Podemos imaginar la sombra de Pedro, como dice la Escritura, que sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos, sanaba a los mancos, sanaba a los sordos, sanaba a los mudos, sanidades, milagros, prodigios, muchos. Imagínense ustedes a Pedro, ¿no? Pedro debe haber tenido en su conciencia el conocimiento de que por medio de él Dios estaba obrando señales poderosas. Lo mismo en el caso de Felipe, solamente que Felipe ahora está en Samaria. Pero hermanos, ni Pedro ni Felipe, por las muchas señales que les había sido concedidas que ellos hicieran, ellos no tenían un poder. ¿Y saben cuál era ese poder? El poder de mirar los corazones. El poder de mirar los corazones. No tenían ese poder. Podían sanar a un cojo, pero no podían ver el corazón. Podían darle vista a un ciego, pero no podían ver el corazón. Hermanos, nosotros también somos así. Nosotros no tenemos el poder para ver el corazón. Pedro no tenía el poder para ver el corazón de Ananías y Zafira y fue engañado. Felipe no tenía el poder para ver el corazón de Simón y fue engañado y le permitió estar con la iglesia. Y en nuestros días es igual. En nuestros días el pastor puede tener una comunión muy cercana con Dios. Los pastores, los ancianos, pueden crecer en santidad, pueden crecer en obediencia al Señor. La iglesia donde los hermanos y las hermanas tienen el Espíritu Santo pueden ir siendo transformados a la imagen de Cristo, pero nadie, ni el pastor, ni los ancianos, ni los miembros de la iglesia, por más santa que sea, tienen el poder para ver los corazones de aquellos que se acercan a la iglesia. Porque si Felipe no lo tuvo, ninguno de esa multitud en Samaria tampoco tenía el poder. Si ni Pedro ni Juan tuvieron ese poder, tampoco lo tuvieron ninguno de esos, ni siquiera los 7 que fueron escogidos para mirar. Nadie sabía que dentro de esa iglesia Ananías y Zafira eran creyentes falsos. Nadie en la iglesia de Samaria tenía el poder para darse cuenta de que Simón el mago era un creyente falso. Sin embargo, el Señor tampoco deja que eso sea así, ¿no? Porque vemos ahora que cuando los apóstoles Pedro y Juan llegan a Samaria y son los intermediarios para que Dios derrame el Espíritu Santo en los nuevos creyentes, en aquellos que fueron salvados, verdaderamente aquí debemos notar también que el Espíritu Santo no fue derramado en Simón el mago. Él estaba en una muchedumbre que estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo, pero él no recibió el Espíritu Santo. Y esto nos trae otra enseñanza en una iglesia donde puede haber una predicación muy buena de la palabra del Señor. También puede haber un Ananías y Zafira, puede haber un Simón el mago. La bendición de la palabra del Señor puede llegar a los corazones de los hermanos en los cuales el Espíritu Santo mora, pero nunca va a llegar al corazón de aquella persona donde el Espíritu Santo no está. Nunca.
Simón el mago solamente debe haber visto pues cómo es que el Espíritu Santo era derramado en los demás y le pide a los apóstoles: dame ese poder y yo te doy dinero a cambio. Es que la Biblia ya nos había dicho pues que él era uno que creía que era alguien, que era grande. Y nos enseña, hermanos, de que el ser convencido, el decir yo he creído, el bautizarte, el estar en comunión en la iglesia, no cambia la naturaleza pecaminosa. No la cambia. Porque no la cambia en Simón el mago, sino que él continúa siendo lo que era antes de escuchar el Evangelio. Y él ve ahora que cuando los apóstoles imponían las manos, el Espíritu Santo caía, pero no caía en él. Y aquí debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué no se preocupó él de sí mismo cuando vio que ese poder o ese Espíritu Santo no estaba siendo derramado en él? Es decir, si yo estoy aquí y veo que el Espíritu Santo es derramado en el hermano, es derramado en la hermana, es derramado y derramado en cada uno de los que están aquí, y no es derramado en mí, ¿no debería preocuparme yo? ¿No debería más bien preguntarme, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué el Espíritu Santo no viene a mí? ¿Por qué sí en los otros, pero en mí no? Pero el pensamiento del incrédulo no se preocupa si es que es creyente verdadero o no. Porque él era un incrédulo y no le importaba absolutamente para nada recibir el Espíritu Santo. Él lo que quería era continuar siendo lo que él era antes. Él quería ser alguien. Él quería ser alguien. Él no tenía ningún interés en convertirse en un siervo de Jesucristo. Él quería estar por encima de los demás. Él quería ser alguien. Él quería ser alguien, porque así nos dice la Escritura. Simón el mago quería ser un cristiano sin ser convertido. Quería ser un ministro del Señor porque él quería ser un ministro, porque él quería ser como Pedro, él quería ser como Juan. Él quería tener los poderes milagrosos que Dios le había dado a sus apóstoles. Él quería ser un ministro del Señor sin ser llamado. O sea, no solamente, y evidentemente el Señor no lo iba a llamar, conociendo que él no era un creyente. Él quería el poder para hacer señales externas sin tener el Espíritu Santo interno. Simón el mago quería seguir siendo alguien usando la religión para eso. Él quería ser alguien usando la religión para ello. Lo que Simón quería era obtener ganancias mediante ese poder, como en un tiempo lo había hecho con sus trucos de magia en ese pueblo. Por esa razón es que Simón les ofrece dinero. Les ofrece dinero a los apóstoles. Y yo digo, qué cosa tan horrible podemos ver en este hombre. El orgullo y la vanagloria, hermanos, son pecados imperceptibles, porque él tiene una actitud orgullosa. Imaginémonos, bueno, uno dice, yo como quisiera ser como ese pastor famoso, ¿qué tengo que hacer como ese pastor famoso? Y daría lo que fuera por ser como ese pastor famoso. ¿Por qué? Porque el orgullo y la vanagloria son pecados imperceptibles en aquellos que han sido infectados por esas iniquidades secretas. Esas iniquidades son secretas. Sin embargo, llega un momento en que el fruto de aquella maldad emerge por medio de sus palabras y de sus obras. O sea, en algún momento Simón se tenía que dar a conocer como el incrédulo que era, así como Ananías y Zafira también se dieron a conocer por su incredulidad. Y Pablo ya lo había dicho en sus días, cuando nosotros hablamos del deseo de alcanzar un liderazgo, un ministerio, pero solamente para ganancia personal.
como vemos aquí en Simón el Mago. Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses 1, versículos 15 y 17, dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El anglicano John Trapp hace este comentario en el siglo XVII, allá por los años 1600, de los versículos que hemos leído de esta carta a los filipenses. Él dice así, comienzo la cita: tales personas que buscan sus propios intereses, sin importarles si lo que hacen está bien o no, los hay en nuestros días y no son pocos. Dos cosas hacen a un buen cristiano: las buenas acciones y los buenos propósitos. Aunque un buen propósito no convierte una mala acción en buena, allí bien vemos a Usa. Sin embargo, un propósito malo convierte a una buena acción en mala, como vemos en estos predicadores. Ellos predicaron a Cristo y así lo hizo el diablo, que fue silenciado por Cristo. Marcos 1, 24 y 25, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El demonio estaba predicando de Cristo. Pero aquí hay una parte que John Trapp hace en su cita y que deberíamos pensar nosotros. Un propósito malo, o sea, una intención mala, convierte a una buena acción en mala. Predicar el Evangelio es bueno, pero si lo predicas para satisfacerte tú mismo, esa predicación se convierte en mala. Predicar el Evangelio es elogiable, pero si tú lo predicas para tu agenda personal, para obtener vanagloria, para obtener audiencia, para que tú puedas crecer y que Cristo mengüe, esa acción se convierte en mala. Y es lo que vemos en Simón el Mago. Simón el Mago pues decía: bueno, yo también quisiera que por medio de mi persona Dios dé el Espíritu Santo a los demás. Es algo bueno. Pero desde que su propósito, su intención era mala, esa acción se convierte en mala. En mala. ¿Cuántos Simón el Mago están en los púlpitos cristianos? ¿Cuántos están allí para predicar a Cristo buscando sus propios intereses? Me temo que en nuestros días hay algunos que han fracasado en la vida secular y han visto al cristianismo como el medio para convertirse ellos mismos en alguien. Y es lo que yo conversaba con unos hermanos ayer. Y es triste. Es triste que alguien diga: bueno, en la vida secular no hice nada, no soy nada, no estudié nada, no aprendí nada, no tengo ninguna manera de cómo ganarme la vida bien. Entonces, ¿qué hago? Me meto de pastor. Me meto de pastor. Y esos que no son nada, cuando se meten al ministerio por motivos equivocados, terminan contaminando más a la iglesia, haciendo daño a la iglesia del Señor. Hermanos, y me van a perdonar, pero yo pregunto: ¿cuántos han prostituido el claro conocimiento de la sana doctrina para sus intereses personales? ¿Cuántos? Los tales utilizan su conocimiento de la doctrina ortodoxa, aprendiendo de sanos pastores, con el propósito expreso, pero a la vez oculto de los ojos de los demás, de convertirse en algo o en alguien en esta vida usando la religión. Porque eso es lo que quería Simón el Mago. Simón el Mago entra camufladamente como una oveja más,
pero él aspira a ser un ministro como los apóstoles. Simón el mago estaba oyendo y aprendiendo la sana doctrina. Él estaba allí, escuchando la sana doctrina. Pero él era ortodoxo, pero perdido. Simón el mago era ortodoxo, pero perdido, y lo vamos a ver un poco más adelante. Simón el mago, pues, es el ejemplo de una fe falsa. Una fe que tiene como fruto las obras de las tinieblas. Y suena muy feo. Una fe que tiene como fruto las obras infructuosas de las tinieblas. Porque la Escritura dice, Simón creyó. Pero él, ¿en qué creyó? Esa es la pregunta, ¿en qué creyó? Simón creyó en las señales y milagros que él había visto que Felipe hacía. Él puso su fe en las señales y los milagros. Alguna fe puede estar basada en la conducta también de los santos del pasado, puede estar cimentada en el testimonio piadoso de los santos de nuestros días, pero esa no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. Simón el mago sabía que por encima de Felipe había uno que era el origen de esas señales maravillosas que se estaban haciendo. Este Simón conocía del Jesucristo predicado, porque Felipe predicaba a Cristo, Simón sabía, pero su conocimiento de este Cristo no era espiritual ni salvífico. Su conocimiento era solamente carnal y diabólico. Él era ortodoxo, pero estaba perdido. Simón el mago hizo su profesión de fe en Cristo sin haber pasado por la convicción de pecado. Sin embargo, él era ortodoxo, pero perdido. Simón el mago se había bautizado en el nombre del Dios Trino sin haberse arrepentido de sus pecados. Sin embargo, él era ortodoxo, pero perdido. Simón el mago vivía un cristianismo en la fuerza de su carne, porque él estaba junto con la iglesia. Y él estaba en santidad posiblemente, pero en la fuerza de su carne. Y es decir, él procuraba ajustar su vida a las demandas del Evangelio. ¿Y por qué quería él ajustar su vida a esas demandas? Porque él escuchaba cuáles eran las demandas del Evangelio. Sin embargo, él conocía esas demandas. Él era ortodoxo, pero él era perdido también. Hermanos, la experiencia de Simón el mago nos enseña que es posible ser ortodoxo y a la vez perdido. Por ello debemos prestar atención primeramente a examinar nuestra fe antes que nuestros conocimientos. Tenemos que examinar nuestra fe antes que nuestros conocimientos. Examinar nuestras vidas antes que las grandes teologías que tenemos en nuestra mente. Examinar nuestros corazones antes que nuestro academicismo. Porque si nuestros corazones y en consecuencia nuestras acciones no son rectos delante del Señor, entonces, como le dice Pedro a Simón, no tenemos parte ni suerte con el Señor Jesús. Algo que nosotros vemos acá y que también es un ejemplo para nosotros. A Pedro, a Juan, a los 12, se les coló Ananías y Zafira en la iglesia. A Felipe se le cuela Simón el mago. Pero vemos que ni Pedro ni Felipe se desanimaron en continuar predicando el Evangelio. No se desanimaron. A pesar que entre los creyentes se puedan mezclar los Ananías, los Zafira, los Simón el mago, recordemos que el Señor mismo, ¿a quién tuvo? A Judas Iscariote, el traidor. Claro, al Señor no se le coló, sino que él había nacido para esa iniquidad, para ese pecado, para esa condenación. Pero él tenía, y los apóstoles ni cuenta se habían dado, que Judas no era creyente. Los otros 11 no se habían dado cuenta de que Judas era el que estaba a punto de traicionar al Señor. Judas parecía uno de ellos. Entonces, si a los 11 y estando el Señor vivo se les cuela a Judas, también se le podía colar a Pedro, Ananías y Zafira, a Felipe, Simón el mago. Pero nosotros también podemos sufrir igual. A nosotros también se nos van a colar Ananías y Zafira.
A nosotros también se nos van a colar Simón el Mago, pero no debemos desanimarnos de predicar el Evangelio. Recuerde que al inicio de la enseñanza yo dije, nosotros no podemos examinar los corazones, y mucho menos cuando tenemos alguna comunión por internet con alguien más. Sí, cara a cara no podemos ver los corazones. Vamos a poder verlos a través de una conversación, de un chat, de una conversación, hermanos. Así como en la iglesia todos son santos, en la internet también todos son santos. Y ahí hay muchos más que en una iglesia local. Hay muchos más Ananías, Zafiras y Simón el Mago. No debemos desanimarnos. Y vemos otra cosa, Felipe bautizó a un incrédulo. ¿Usted se imagina eso? Bautizó a uno que tenía maldad en su corazón. ¿Y por qué lo bautizó? Porque él no podía examinar el corazón de Simón el Mago. Así con nosotros también, que se bautiza a veces personas convencidas, pero no convertidas. Personas esclavas del pecado que se creían libres. Hemos posiblemente bautizado también a personas que saben de la Biblia, pero que no practican lo que la Biblia dice. Y así podemos nosotros mencionar muchos hipócritas más. Y todavía, hermanos, yo pensando en esto me iba más atrás al Antiguo Testamento, porque no solamente en el Nuevo los hombres de Dios no pueden ver, leer los corazones de las personas. Ni aun Josué, un hombre que vivía en la misma presencia de Dios, que escuchaba la voz audible del Señor, que tenía comunión directa con el Señor, podía hacer esa diferencia que es crucial. Josué capítulo 5, versículos 13 y 15, yo voy a leerles. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? A ver, paremos acá. ¿Y cómo hubiéramos tal vez nosotros reaccionado? Josué 5, 13 al 15. ¿Cómo? Si vemos a alguien, estamos en guerra, y vemos a alguien que se acerca con una espada en la mano, ya estaba fuera de la funda. ¿Y quién es este? ¿Es de los nuestros o es de los que pelean con nosotros? Y miren lo que le responde este hombre. Él respondió: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, Josué no pudo reconocer al Señor cuando se le acercó. No lo pudo reconocer a Cristo cuando Cristo se le acercó. Algunas veces nosotros tampoco podemos reconocer a los hijos de Dios cuando se nos acercan. No debemos confiarnos, hermanos, en las apariencias externas para hacernos un juicio de las personas. Deberíamos buscar en ellos el fruto interno del Espíritu Santo, y aún podríamos nosotros ser engañados. Simón el Mago aprendió de Cristo por lo que Felipe estaba predicando del Señor. Él aprendió de Cristo por lo que Felipe estaba predicando del Señor, pero él era incrédulo. ¿Se imaginan ustedes ese estado? Conocer mucho de Cristo, su encarnación, su obra en la cruz, su resurrección, su justificación, su santificación y toda la teología que usted quiera hablar acerca de Cristo, pero ser incrédulo. Hermanos, el creyente, y yo se los voy a decir, no aprende acerca de la persona de Cristo de ningún hombre.
sino que aprende del Espíritu Santo. Y el Hijo lo recibe. Otro aspecto que nos enseña este pasaje es el deseo de Simón el mago de tener el don del Espíritu Santo. Y él quiere tener el don del Espíritu Santo, él quiere ser el ministro que también ministre el Espíritu Santo, sin considerar las calificaciones espirituales y morales que la palabra de Dios exige de los ministros. Él quería ser ministro como sea. No, qué cosa, ¿cuáles son los requisitos? No importan. Requisitos morales, no, yo no quiero saber de eso. Requisitos espirituales, no me vengan con eso. Yo lo que quiero es estar ahí en el púlpito y hacer señales, milagros, prodigios, que me vean a mí. Eso es lo que yo quiero. Hermanos, Simón el mago quería para él el Espíritu Santo sin que él sea un santo. Es algo tremendo. Querer ser un ministro de Dios, querer participar en un oficio santo, sin ser un santo, sin orar, sin tener comunión con Dios, sin leer la Escritura, sin ayunar. Pero yo quiero ser así. Por eso yo les digo, hermanos, el que no fue nada en el mundo quiere ser algo a veces, ¿no? Acá no es una regla general, pero yo creo que sí hay muchos que no fueron nada afuera, no la hicieron, no pudieron estar en una universidad, no pudieron tener nada de nada, y dijeron, bueno, ¿y qué hago? Voy a morir así, siendo un don nadie. No, mejor me meto al ministerio. ¿Qué requisitos morales? ¿Qué requisitos espirituales? Yo para ser ministro necesito comprarme un buen traje, unas buenas camisas, unas buenas corbatas. Total, la teología ya la conozco. Eso no era lo que decía Simón el mago. Pero Pedro le dice a él, que solamente aquellos que tienen un corazón recto reciben el don del Espíritu Santo. Pedro lo corrige ahí. Y ese, hermanos, es el requisito divino para experimentar el poder espiritual de parte de Dios. Y ya les he dicho, la fe reformada no es un partido reformado, este no es el partido liberal bautista reformado o el partido de derecha bautista reformado. Nosotros no es que vamos a ser de tal facción política o de tal facción, no, es la iglesia del Señor, es la iglesia del Señor. En Hechos 8, del versículo 20 al 23, la palabra del Señor dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, Pedro, ¿qué le dice? Pedro le manda que se arrepienta de su maldad, porque su maldad era la evidencia que no había nacido de nuevo. Claro, Simón el mago pudo haber respondido: oye Pedro, ¿por qué me dices que me arrepienta si yo ya hice mi oración? Hey Pedro, ¿por qué debo arrepentirme si yo conozco teología? Yo me he aprendido todo lo que Felipe ha predicado. ¿Por qué me dices que tengo que arrepentirme? O quizás en estos días diría: pero Pedro, yo soy reformado. ¿Por qué me dice que me arrepienta? Yo soy reformado, soy calvinista, 5 puntos. Leo los puritanos, me gusta mucho la lectura puritana. Esas son las respuestas que tal vez él hubiese dicho. Pero la Escritura nos enseña que Simón el mago no había llegado a ese nivel de ceguera. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando alguien tiene ese fruto de maldad, ese fruto diabólico, ese fruto de hacer las obras de las tinieblas, ese fruto de jugar para el diablo, ese fruto, y no se da cuenta cuando alguien le dice tienes que arrepentirte,
y no puede ver su propia maldad. Es un nivel de ceguera tan profundo en el cual ni siquiera Simón el Mago había llegado. Simón el Mago no llegó a ese nivel de ceguera, aunque tenía orgullo, no había llegado a tanto. Porque es terrible, ¿no, hermanos? Que todos puedan ver el pecado de uno, pero que uno no pueda ver su propio pecado. No llegó a ese nivel de ceguera. ¿Y cómo lo sabemos? Por la respuesta que él le da a Pedro. En Hechos 8:24 dice: respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él era consciente. Cuando lo reprocharon, él se dio cuenta: es verdad, esto está mal. Por favor, oren por mí. Estoy mal. Eso que yo hice es pecado. Pero hoy día hay muchos que han llegado a un nivel de ceguera que no la ven. Más bien la justifican. La justifican. Hermanos, pero la salvación no llega porque otros oran por esa gracia para el perdido. O sea, Simón el Mago le dicen: oren ustedes por mí. Por favor, Pedro, ora por mí para que la gracia venga a mí. No, hermanos. No. Es el propio pecador quien tiene que rogar a Dios por misericordia. Es el propio pecador quien tiene que rogar por misericordia, por mucha misericordia para su alma. Pedro y Felipe tenían el poder para hacer señales, milagros y prodigios, pero el poder de cambiar los corazones no estaba en ellos. O sea, primero, ellos no tienen el poder para ver el corazón. Segundo, cuando ven que el corazón está torcido, ellos no tienen el poder para enderezarlo, para ponerlo recto. El poder de cambiar los corazones no estaba en ellos. Ruega a Dios, le dice Pedro. Ruega a Dios. Pero es como Faraón, que había rogado a Moisés que ore a Dios por él mientras su corazón permanece endurecido. Y eso, hermanos, a veces, a nosotros, yo creo que hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Cuando alguien que está endurecido: ora por mí, por favor. Pero sigue endurecido. Ora por mí para que me ayude en esta práctica de pecado que tengo. Pero lo sigue practicando. Mire, Éxodo capítulo 10, versículos 16 al 18 dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Hermano, Simón el Mago no tenía un corazón recto, dice la Biblia. Su posesión era hiel de amargura y prisión de maldad. Las palabras de Simón el Mago lo demostraban. Los hechos de Simón el Mago hacían evidente el estado de su alma. El Espíritu Santo, hermanos, no puede ser comprado con dinero. O sea, si hay alguien que dice: bueno, voy a poner una buena ofrenda y el Espíritu Santo tiene que venir. No. El Espíritu Santo no puede ser adquirido tampoco por buenas obras sin fe. Yo voy a salir a repartir los tratados evangélicos, voy a pararme en el lugar donde hace más sol a la 1 de la tarde, voy a quemarme, voy a hacer este sacrificio por Dios, y así el Espíritu Santo, cuando Dios vea, me va a dar el Espíritu Santo. Oh, cómo sufre este cristiano. No, tampoco se gana por buenas obras. No. Los que piensan de esa manera, los que creen que pueden, ayudando a un hermano de la iglesia que está pasando necesidad, recibir el Espíritu Santo, recibir favor de Dios, piensa como Simón el Mago. Sí, y eso se llama simonía. Claro, algunos dicen la simonía es el evangelio de la prosperidad. No, simonía también es esto. Es comprar el favor de Dios con buenas obras, con buenas ofrendas, ayudando a los hermanos que están mal. El Señor me va a favorecer a mí, pero no es así. Hermanos,
Simón el Mago era un hombre ortodoxo, pero perdido. ¿Y qué fue de Simón el Mago después de este pasaje que hemos leído nosotros en Hechos? ¿Qué fue de él? La Biblia no lo dice. No dice qué es lo que pasó con Simón el Mago, pero él desaparece de la escena. Pero hay diccionarios bíblicos que nos presentan algunos relatos que no están en la Biblia, pero están en la historia. Por ejemplo, uno dice: según escriben algunos de los llamados padres de la iglesia, Simón el Mago fue a Roma en tiempos del emperador Claudio y predicó allí. Y que murió al fallarle uno de sus trucos en un enfrentamiento con el apóstol Pedro. Ya la historia dice de que se volvió a encontrar con el apóstol Pedro. Y murió cuando le falló uno de sus trucos, porque él era mago, pues. Él mezclaba el evangelio con la magia. Otro diccionario, mire cómo dice: obras literarias como el romance clementino y los hechos de Pedro tienen muchos relatos fantasiosos de encuentros entre Simón y Pedro en Roma. La idea popular en cierta época de que en los relatos clementinos el nombre Simón se usa como clave para Pablo, ya que no debe tomarse en serio. Según Hipólito, su exhibición final fracasó. Fue enterrado vivo y prometió reaparecer en 3 días, pero no lo hizo, por cuanto en la lacónica frase de Hipólito, Simón no era el Cristo. No era el Cristo. Y ahí termina la cita. Este hombre pues era ortodoxo. Él sabía que el Cristo resucitaría el 3er día. Él fue a Roma y predicó. Él decía que era el Cristo. Dijo: no, entiérrenme a mí, yo en 3 días voy a resucitar. Lo enterraron, hasta ahorita está enterrado, sabe Dios dónde. Él era un ortodoxo, conocía la escritura, conocía las profecías, pero era perdido. Yo me pregunto, ¿de dónde habría sacado la idea de una resurrección al 3er día? ¿De dónde creen ustedes? De lo que escuchó a Felipe predicar. De lo que escuchó a Felipe predicar. Hermanos, examinémonos. No podemos ver los corazones, no podemos enderezar los corazones. Simón el Mago era un hombre ortodoxo, pero también era un hombre perdido. Vamos a orar.